Matrimonio, divorcio y recasamiento es el estudio bíblico de hoy. El texto base que voy a estar utilizando se encuentra en 1 Corintios, capítulo 7, y el versículo 10 al 11. Leo a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice el apóstol Pablo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Dice Pablo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Mandamiento bíblico, mandamiento del Señor. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que la mujer, y que el marido no abandone a su mujer. Este es uno de los temas que ha hecho correr ríos de tinta. Círculos conservadores y liberales se han puesto y se han visto, amados hermanos, en calurosos debates por el tema en cuestión. ¿Será bíblico? ¿Será posible? ¿Realmente podremos rehacer nuestra vida si nos va mal con nuestro matrimonio? ¿Realmente podrá ser así? Tremendo. Un matrimonio no es nada fácil de llevarlo, amados hermanos. No es fácil llevar un matrimonio hacia adelante. Pero un divorcio es el caos de las emociones humanas. Un divorcio son las olas anegando, amado hermano, la pobre y triste barca del matrimonio. Son las peores sensaciones que un hombre o una mujer pueden sentir. El divorcio no es una gracia, amados hermanos. Experimentar esa sensación tiene que ser algo cruel. Yo he conversado, me ha tocado dar consejería a personas en estas situaciones y son años de tristeza, son años de dolor. No es que me divorcio y se acabó, no, amados hermanos. Todo esto trae una desgracia increíble, amados hermanos. Entonces, el divorcio y la mala racha que muchos han formado en su matrimonio lleva a la pregunta: me quiero divorciar, ¿me puedo divorciar? ¿Me puedo volver a casar? ¿Será bíblico? Mire, para que usted tenga solamente una idea, me perdonan los hermanos del extranjero, pero aquí en Chile, yo tengo, amado hermano, la cifra exacta de lo que pasó el pasado año 2022, aquí en Chile, respecto al divorcio. Escuche bien, la realidad del divorcio en nuestro país es una atrocidad. Las cifras impactan, ya que el registro civil informó que el año pasado, año 2022, 43.221 matrimonios se divorciaron. Escuche, hermano, 43.000 el año pasado, 2022. No estoy hablándole de la cifra del 2011. Estoy hablándole de la cifra del 2022, el año pasado, reciente. 43.221 divorcios registrados en el registro civil de nuestra nación chilena. Esta cifra, ¿sabe cuándo la entregaron? El 14 de febrero. ¡Ay, santo! Para el Día de los Enamorados. Alaba lo que él vive. El 14 de febrero del presente año 2023, el gobierno entregó esta cifra, que el año pasado tuvimos 43.221 divorcios. ¿Sabe qué significa esto? Que por día 118 matrimonios se rompen. Escucha, hermano, 118 matrimonios se divorcian ante las leyes. Y esto es lo que está registrado. Porque tenga usted en cuenta que hay muchos matrimonios que están rotos, pero que nunca van al registro civil, nunca hacen el papeleo, nunca contactan a un abogado, nunca se divorcian legalmente, pero están separados hace muchos años. Entonces, es impactante, amados hermanos, que más de 118 matrimonios se estén divorciando por día. Estamos hablando de que hicieron el trámite, el papeleo, le pagaron al abogado, hicieron todo, y ahora, amados hermanos, se divorciaron. ¿Sabe qué significa eso? Que por hora, yo hice el cálculo matemático, por hora, 4 matrimonios se están divorciando. Por hora, 4 matrimonios están delante del registro civil firmando el rompimiento total de su matrimonio. Solán Valdivia dice: mi pastor, hay muchos que dicen que si estás casado por las dos leyes, o sea, iglesia y civil, no se puede separar, pero yo creo que los que se casan por una ley es lo mismo, o me equivoco. No, usted está en lo correcto. Hay gente que dice que el matrimonio es válido hasta que nos casamos por la ley y por la bendición de la iglesia. Eso es una falsedad. Entonces algunos dicen: yo estoy casado solamente por el civil, puedo divorciarme, puedo hacer lo que quiera con mi vida. Mentira. Usted se puede haber casado por la iglesia católica, se puede haber casado por el civil o por la iglesia evangélica, no importa en cuántos lugares se haya casado. Si usted se casó, amados hermanos, delante incluso de un registro civil, de un abogado, usted ya está casado delante del Señor.
No es que usted no está casado, usted está casado. Claro, le falta casarse por la iglesia, esa es otra historia. Pero usted ya está casado, nada que su matrimonio no es tan válido y que le falta, no. Es válido delante del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Al ocurrir esto, amados hermanos, que cada 4 horas en nuestro país Chile se divorcian cada hora, cada 1 hora, 4 matrimonios se divorcian. Cada día, 118 matrimonios se divorcian. Y por año, amados hermanos, más de 43.000 matrimonios se divorcian. Surge la pregunta, ¿puedo divorciarme? ¿Puedo recasarme? ¿Debería pedirle a Dios un nuevo cónyuge porque el que tengo no me está ayudando o la que tengo no me está beneficiando? ¿No quiere servir a Dios conmigo? ¿Podré volver a rehacer mi vida? Bueno, para eso es este estudio bíblico, amados hermanos. Ahora, en breves palabras, permítame usted, amados hermanos, aclararle algo acerca del matrimonio, bien brevemente, porque lo que usted vino a escuchar acá es sobre el recasamiento, por la parte caliente del estudio, pero también es necesario que usted aprenda un poquitito, aunque sea una pinceladita, como dice mi obispo, una pinceladita, amados hermanos, de lo que significa el matrimonio. Sin duda alguna, la primera institución creada por la mano de Dios fue el matrimonio, no fue el gobierno, no fue la iglesia, preciosa la iglesia, no fue el pueblo de Israel, precioso el pueblo de Israel, la niña de sus ojos, pero no fue lo primero que creó Dios. No fue lo primero que creó Dios. La primera institución creada por la mano de Dios fue el matrimonio. La Biblia dice que Dios, observando el huerto, observando a Adán, dice que no era bueno que el hombre estuviera solo, sino que le hizo una compañera idónea, una ayuda idónea. ¿Sabe de dónde viene la palabra idónea? Del verbo eser, que significa ayuda y socorrer. Usted debería estar con el lápiz en la mano anotando esto. Viene del verbo eser. Usted nunca escuchó Ebenezer, de Samuel cuando dice Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová, porque la palabra eser significa ayuda, socorrer, y tiene su raíz en azar, y azar significa rodear y proteger. Es decir, la palabra ayuda idónea significa 4 cosas: ayuda, socorrer, rodear y proteger. Así que escuchen las hermanas, su labor no es tan sencilla como lavar platos, como lavar trastes, como hacer aseo en la casa, nada que ver. Su labor va más allá, va mucho más allá. Yo sé que el pensamiento contemporáneo, quizá un poco más arcaico, ha hecho pensar que la mujer es prácticamente una esclava, pero la mujer tiene un papel fundamental en la vida del varón, en la vida del matrimonio. Ser una ayuda idónea significa ser una ayuda protectora, una ayuda que socorre, una ayuda que rodea. Algunos teólogos han dicho que es como cual hombre que se cae en un hoyo y que no tiene cómo salir. Ahí viene la idónea y le tira un lazo, una escalera. Está ayudando, está socorriendo. ¿Nunca ha escuchado usted la palabra socorro? Es allí donde entra la mujer, en el socorro del varón. Cuando los varones ya no dan más, necesitan llorar en un hombro, no hay mejor hombro que el de su mujer. Alaba lo que él vive. Entonces, ser ayuda idónea no es tan sencillo. Es una ayuda que socorre, es una ayuda, amado hermano, que rodea, que protege. Gloria al nombre del Señor. Génesis capítulo 2, versículo 18, verso 21 y 23 dice: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño sobre Adán y lo operó, mira, mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Bueno, los textos más antiguos no hablan de una costilla. Los textos más antiguos, amados hermanos, hablan acerca de que Dios tomó del costado de Adán. No solo una costilla, claro que tomó la costilla, pero textos más antiguos dicen tomó del costado de Adán, dando a entender que tomó carne, tomó vena, tomó arteria, tomó articulación y tomó hueso. Tomó de todo y con eso creó a la mujer. No habla solo de un hueso, habla de todo. Por eso es que Adán no dice esto es hueso de mi hueso solamente, sino que dice esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Alabado sea el Señor. Al saber que el matrimonio fue creado por Dios antes que cualquier ministerio o responsabilidad, debemos saber cómo llevarlo de forma bíblica o eficaz. El matrimonio se juntan 2 polos opuestos que tienen que aprender a convivir, ¿o no?
Usted no me va a decir que el matrimonio, claro, de primera en el pololeo, en el noviazgo, bueno, pololeo le llamamos en Chile, en el noviazgo, en esa relación tan linda, o quizá incluso los primeros meses de matrimonio, todo perfecto, pero después te das cuenta que con quien te casaste es tu polo opuesto. Tú eres el positivo y ella es el negativo, o viceversa. Tú eres la positiva y ella es el polo negativo. Chocan, no se juntan. Hay caracteres muy diferentes y tenemos que aprender a sobrellevarlo. ¿Cómo poder tener triunfo, victoria en mi matrimonio y no terminar como los miles de divorciados? ¿Cómo lograrlo? Solamente poniendo en práctica lo que enseña este libro, lo que enseña la santa y bendita palabra de Dios. Si ponemos en práctica lo que dice la Escritura, nos va a ir bien, amados hermanos. Por ejemplo, el papel del hombre, según la Escritura, es amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Esto aparece en Efesios capítulo 5, verso 25, verso 28 y verso 29. Tiene que ser capaz de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó su vida por ella. Efesios también dice que tiene que aprender a cuidar de ella, proveer para sus necesidades y sustentar su hogar. Porque quien no sustenta su hogar es peor que en un crédulo y ha negado la fe. Así lo dice la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre tiene que proveer para su hogar, el hombre tiene que proveer para su mujer. El hombre, amados hermanos, tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, es decir, estar dispuesto incluso a dar la vida por ella, cuidar de ella, socorrerla, protegerla. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cuál es el papel de la mujer, pastor? Yo estoy hablando así, en síntesis, muy breve, porque quiero llegar al punto que usted y yo queremos escuchar, el del recasamiento, el divorcio. Pero vamos armando la plataforma. El papel de la mujer es someterse. ¡Ay, santo Jehová! Aquí aparecen los dislikes. ¡Ay, santo! Aquí aparece, amado, aquí es donde se va el rating. La mujer soberbia, orgullosa, altanera, no le gusta escuchar estas cosas. Imagínate decirle a una mujer, tienes que someter, o sea, obedecer a tu marido. ¿Y cómo lo enseña la Biblia? Como al propio Señor Jesús. Ay, pastor, ¿dónde dice eso? ¿Qué atrocidad? Bueno, eso lo dice la Biblia. Efesios capítulo 5, del verso 22 al 24. Así lo dice la Escritura. La mujer tiene que aprender a someterse a su marido. ¿Cómo? Como al propio Señor Jesús. Velar por él, respetarlo, amarlo y quererlo. En otra parte de Proverbios dice, sus caricias te satisfagan siempre, hablando de las caricias de la mujer. Hay mujer, hermano, que el pobre viejo le dice, viejita, ráscame la espalda, ráscate vos solo. Pues le dicen, ay, santo Dios mío, no son capaces ni de pasarle la manito en la espalda al pobre viejo que se anduvo sacrificando todo el día en el trabajo. Y después la Escritura dice, sus caricias te satisfagan siempre. ¿Qué caricias? O sea, hay mujeres más secas que un higo, bendito sea el nombre del Señor. Pero ese es el papel fundamental. Entonces después usted no se pregunte, ¿por qué mi matrimonio no funciona? No funciona, número uno, puede ser porque tu esposo no ama como Cristo amó, no cuida, no provee, no vela por su esposa, por sus hijos, por el hogar. O número dos, puede ser culpa de la mujer, porque la mujer sabia con sus manos edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Entonces puede ser que la mujer no se esté sometiendo, sea una rebelde, alaba lo que él vive, sea una hija de Jezabel, gloria al Señor. Si ambos siguen los patrones bíblicos, mis amados hermanos, jamás fracasarán en el matrimonio. El fin del mismo, también el matrimonio, es la procreación, el compañerismo, el afecto mutuo. Usted sabe, hermano amado, lo triste. Yo ayer nomás, antes de ayer hablaba con un hermano y me decía, pastor, me siento solo. Mi esposa partió, me siento solo. Porque una de las cosas principales para el matrimonio es la procreación, es el compañerismo. Qué maravilloso es llegar a la casa y tener a alguien, amados hermanos. A alguien con quien conversar, con quien tomarte un tecito, un cafecito. ¿Sí o no? Que es lindo, hermano. Es precioso, pues llegar a la casa, acostarte en la noche y poder conversar con la que está a tu lado. Es lindo, amados hermanos. Entonces, esa es la finalidad del matrimonio. A ver, si tienen preguntas, vaya haciéndolo, pastor, más seca conmigo. Es verdad, dice pastor. Saludos desde Houston. ¿Houston está bien o no? Bendito el Señor. El matrimonio, además, es monógamo. ¿Qué quiere decir? Que ambos están unidos con una sola persona, no con dos. Cuidado los adúlteros y las adúlteras. El matrimonio es monógamo. Tú tienes que aprender a batallar contra esos deseos. Cuando empieza a echar el ojo para el lado, reprendo al diablo en el nombre de Cristo. Tengo ojos para una nomás.
O usted, hermanita, tengo ojos para uno, para mi viejito, para mi esposo, para mi amado. El matrimonio es monógamo. Solo estamos unidos con una sola persona. Número 2, es estrecho e íntimo. Es decir, una relación muy, muy, muy cercana. No hay secretos, no hay nada de por medio. Una relación estrecha, íntima. Y número 3, es indisoluble. Es decir, monógamo, estrecho e indisoluble. Eso quiere decir indisoluble, que jamás se deshace. Escuche esto. Aunque en una iglesia no se lo hayan enseñado a usted, como me han dicho mis pastores, que a mí nunca me lo enseñaron, sí, pero de alguna forma, en la soberanía de Dios, podemos ver que Dios utiliza al juez que te casó, porque te dijo, hasta que la muerte los separe. ¿Te fijas cómo Dios usa las piedras también? Hasta que la muerte los separe. Pasemos al segundo encabezado, el divorcio. El divorcio, yo aquí tomé un escrito del reverendo Luis M. Ortiz, y él dice, el divorcio es una monstruosidad, rompe corazones, destruye hogares, desintegra familias, traumatiza a los hijos, desangra la economía, trae reproche, produce escándalo, fomenta la delincuencia, la criminalidad, la drogadicción, el alcoholismo. ¿Dónde se van a refugiar los divorciados? Allá pues. La rebelión, el vandalismo, la violencia, los asaltos, el fraude, los suicidios. ¿Cuántas personas no han terminado divorciándose? Pastor, si el esposo no es cristiano, uno como cristiana se tiene que someter a él y obedecerlo igual. Sí, amén. Le voy a leer algo que dice, no lo tengo en el estudio bíblico, por eso lo voy a buscar acá. Si el esposo no es cristiano, con mayor razón usted debe someterse, pero no a los caprichos, escuche esto, no a los caprichos carnales y mundanos. Por ejemplo, si le está pidiendo cosas que usted sabe que no son bíblicas y no van de acuerdo al temor del Señor, usted le dice, no, eso yo no lo puedo hacer porque yo soy hija de Dios, le dice usted. Gloria al Señor. Entonces, usted tiene que someterse, claro que sí, por supuesto que sí, aunque no sea cristiano, pastor, aunque no sea cristiano, pero siempre y cuando el varón no te esté pidiéndote cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. Porque si te dice, amada mía, como es el diablo, pues te pone romántico y lindo y tierno cuando sabe que uno va a hacer algo para el Señor. Amada mía, no vayas al culto tan seguido. Tú dices, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Eso no es de Dios. Ahí no, usted no se puede someter, po. O si le dice a usted, no ores tanto, usted no se puede someter. O si le dice, no quiero que ayune, usted no se puede someter, porque ellos tienen que entender que ellos no son dictadores, no son Hitler, no son tiranos, son esposos. Hay un cierto límite, hermano. Yo una vez tuve que reprender a un hermano porque tenía el vaso ahí, digamos, ahí como a 1 metro, y la esposa estaba como a 2 metros y le dice, amor, pásame el vaso. Ay, cálmate, po. Mire, él fue el dictador. No, ¿dónde la vio, hermano? ¿Cómo va a estar haciendo esas cosas si tenía el vaso ahí? ¿Cómo le estás pidiendo a tu esposa que te lo traiga? No es posible, por hermano. Hay maridos que no pueden ni cocinar, no, hay que tener un cuidado, hermano. Todo tiene su límite. Cuando hablamos de sometimiento, mis amados hermanos, no estamos hablando de... No, hermano, yo creo que hay que tener un cuidado tremendo en estas cosas. No estamos hablando de una esclavitud. Pero si el esposo ya comienza incluso, escúcheme, voy a ir más allá, incluso en el área sexual, a pedirle cosas que usted sabe que en el temor de Dios no convienen, usted dice, no, papito, para allá no, eso no me es permitido, el Espíritu Santo me amonesta que no es de Dios. Entonces ahí usted no se puede someter. Ay, santo, las cosas que estamos entrando. Pero para que usted también entienda que no puede ser una rebelde, una porfiada, le voy a leer 1 de Pedro 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, está hablando de incrédulos que no creen a la palabra, esposos de cristianas que no creen a la palabra, dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¡Wow! Eso sí que es tremendo, hermano. Que haya hombres que se pueden salvar porque tienen una mujer sometida. Una vez una hermana se me acercó y dijo, yo no sé por qué mi esposo no se convierte. No entiendo por qué. Y cuando fuimos a su casa, era la diabla en persona. Si le faltaban los cachos a esa hermana nada más. El pobre hombre era un hombre que casi hasta se sometía a su esposa. Era la mujer el problema. Entonces se le tuvo que decir, por usted no se convierte ese hombre. Por usted no se convierte. Ay, santo. Ya sigamos. Estamos en el divorcio. Dios, amado hermano, odia el divorcio. Escuche esto. Dios aborrece el divorcio. Malaquías capítulo 2, versículo 16 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece
el repudio, es decir, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entienda usted que Dios no le agrada el divorcio, Dios no le gusta el divorcio, Dios no quiere el divorcio. Incluso en Mateo capítulo 19 usted encuentra un cuadro, una escena, cuando los fariseos le preguntaron al Señor Jesucristo si era lícito al hombre divorciarse de su mujer. Cristo le responde, amado hermano, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer. Mire lo que dice, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, los dos se fusionaron, se hicieron uno. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bendito sea el Señor. Ay, ya están colocando caritas enojadas. Bendito sea el Señor. Tanta carita. ¿Quién está tan enojado por ahí? Oye? Y eso que todavía no pasa ni a la parte fuerte. Bendito sea el nombre de Dios. No son dos, son uno, dice la Escritura. No son dos, son uno. Así que usted no piense que ustedes son dos, son uno. Bendito sea el Señor. Los fariseos hipócritas, al oír semejante respuesta, le responde al Señor: Moisés fue quien nos permitió a nosotros dar carta de divorcio. Todo esto pasa en Mateo 19. Moisés fue quien nos permitió a nosotros dar carta de divorcio. Según lo que ellos están hablando de Deuteronomio, capítulo 24. A lo que Cristo le responde que eso lo permitió Moisés, no Dios, Moisés, por la dureza del corazón, no porque fuera la perfecta voluntad de Dios. Por eso también el Señor les dice, más al principio no fue así. O sea, al principio no se permitía el divorcio. Al principio te casaba Adán con Eva hasta las finales. Pero después, por la dureza del corazón, Moisés en Deuteronomio capítulo 24 le permitió dar carta de divorcio. Pero escuche esto, vamos viéndolo en el contexto. Porque Dios jamás ha estado a favor del divorcio. ¿Y cómo podría estarlo si su misma palabra dice que Él lo aborrece? ¿Dios de verdad permitiría algo que Él aborrece? ¿De verdad Dios permite cosas que Él odia? Eso sería totalmente ridículo. A ver, hay una pregunta por acá. Si el hombre no es cristiano, ¿debe la mujer soportar insultos, golpes, que él no sea un proveedor igual, bueno, etcétera, ¿verdad? Hartas cosas. No debe soportarlo. O sea, cuando a causa de sus preguntas, tengo que ir respondiendo algunas cosas que tengo dentro del estudio, pero escúcheme bien. Cuando la mujer es golpeada, lo mejor es separarse, lo más sano, aunque cada caso es relevante, porque a veces la mujer dice, ay, mi marido me golpea, pero resulta que la mujer igual agarra el hacha y le da unos par de hachazos, entonces, no, pues entonces la cuestión es pareja ahí. Pero cuando hay peligro de los hijos, peligro de su integridad o de su salud psicológica incluso, lo mejor es separarse, lo más sano. No divorciarse, separarse. Ya vamos a entrar en esa parte donde, verdad, el divorcio puede ser permitido como última instancia, pero nunca la idea es el divorcio. Puede separarse, entrar, verdad, a un periodo, como le llaman algunos, darse un tiempo, quizás, verdad, pero si la mujer, amados hermanos, está sufriendo golpes y no está recibiendo mantención de su esposo, como por ejemplo, ¿cómo le llaman esto? Manutención, como que le está ayudando, le está proveyendo para las cosas del hogar, las cosas de los hijos, ¿verdad? Es un vago, es un flojo, etcétera. No, lo mejor ahí quizás en esos casos no sea seguir juntos, que el hombre recapacite, orar por él, ayunar por él, pero separar. Fernanda Mayla dice, mi pastor, Dios le bendiga, si el hombre, a ver, ¿cómo dice? Si el hombre ya tiene otra familia, ¿la mujer puede divorciarse? Sí puede. O sea, me está hablando, por ejemplo, hubo un caso donde Juanito y Juanito se juntaron, se casaron y qué sé yo, cada uno no funcionó, se separaron. Y Juanito hizo su pareja, tuvo hijos por otro lado. Y ya, ¿qué va a hacer Juanita si ya no se puede juntar con él? Si ya tuvo hijos, tiene una familia por otro lado. ¿Deberían volver a juntarse? No, ahí sí es posible el divorcio, sí. Dios nunca va a estar de acuerdo, a Dios no le gusta el divorcio. La intención era que Juanita y Juanito llegaran juntos hasta la presencia de Dios, pero si no se pudo, en semejantes casos, claro que es permitido el divorcio. Lo mismo cuando hay una deserción de hogar, el hombre se va y quién sabe dónde diablo se fue a meter, pues no ha vuelto en un año, en 3 años. En esos casos permitió el divorcio. Podría ser claro, pero nunca con la posibilidad de volver a rehacer su vida, y ya vamos a ver bíblicamente por qué no. Pastor, si yo estoy recasado 3 veces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con qué, hermano Luis? Explíquese su pregunta. ¿Qué pasa con qué? Si es recasado 3 veces, o sea, está más casado, está haciéndole, recasado 3 veces, está casi haciéndole competencia a la samaritana, pero explíquese, ¿cómo? Explíquese, ¿qué quiere saber?
Mi mujer era mundana, mi otra era borracha, me acompañaba a la iglesia, yo me enojaba rápido porque no me puedo contender, pero Dios me ayuda. Explíquese, hermano, ¿cuál es su pregunta? Que no me puede decir, yo era recasado 3 veces, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con qué? ¿Con su alma puede ser salvo? ¿A qué se refiere? Acláreme eso y yo le puedo responder. Gloria al Señor. Ahora, entienda esto. Creo importante explicar lo que aparece en Deuteronomio 24, que muchos lo han malinterpretado. Cuando dice que es permitido dar carta de divorcio por hallar en ella algo indecente, así lo dice Deuteronomio 24, dice que si el hombre halla una cosa indecente en la mujer, puede ir y dar carta de divorcio y rehacer su vida con otra persona. Entonces muchos se toman de ahí. Es una mala interpretación, amados hermanos. Yo le voy a explicar por qué. Se refiere a que la mujer no posee la virginidad, es decir, no llegó hasta el matrimonio. Esto es confirmado por Deuteronomio capítulo 22. Todos los que se aferran en Deuteronomio 24, váyase 2 capítulos antes, Deuteronomio capítulo 22. La única forma permitida por Dios para que pueda divorciarse, amados hermanos, es que hubiera fornicado a la mujer y no hubiera llegado pura al matrimonio. Voy a ir explicando, téngame paciencia, les voy a ir explicando esto. Es decir, perdió su virginidad y no fue con el marido, no fue con quien estaba desposada. Al ver esto, el marido podía darle carta de repudio, de divorcio, y casarse con alguien que quizás sí fuera virgen, es decir, recasarse. Ahí en esos casos sí era permitido el divorcio y el recasamiento, pero ya le explico eso. Siempre recordando que esto fue por causa de la dureza del corazón. Esto fue por causa de la dureza del corazón, amados hermanos, ¿ya? No porque no que era así en el principio. Ahora, escúcheme esto. Esto era antes del matrimonio. Esta infidelidad, llamémosla así, era antes del matrimonio, porque algunos se toman de un solo pasaje bíblico, que en Mateo capítulo 19, versículo 19, donde dice, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adúltera, dando a entender, ellos dicen que si tú, ¿verdad?, la persona te es infiel, tú te puedes volver a recasar. Te divorcias y te recasas. ¿Por qué? Porque hubo infidelidad. ¿Y qué es lo que dice? Ellos se toman de este pasaje bíblico. Se lo voy a leer. Mateo capítulo 19, versículo 9 dice, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. O sea, salvo, a menos si hubiera habido fornicación, ya ahí sí puede recasar. Pero que Cristo está hablando en el contexto de los fariseos, es decir, Deuteronomio 24. Y en Deuteronomio 24 está hablando de la fornicación, que el término griego es porneia, no adulterio. El término griego para adulterio es moikeia. Y moikeia es infidelidad en el matrimonio. Cristo no está hablando de eso. La infidelidad matrimonial no es, amado hermano, licencia para divorciarse y recasarse. Para nada. Cristo está hablando de fornicación, es decir, el verbo griego porneia, que es fornicación, es decir, sexualidad antes del matrimonio o impureza sexual. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos. ¿Por qué Deuteronomio 24, amado hermano, no está hablando de la infidelidad matrimonial, sino de la infidelidad antes del matrimonio? Porque en esos tiempos se le daba muerte al adúltero, po. No podían haber estado hablando de la infidelidad en el matrimonio para divorciarse y recasarse, porque si hubiera sido adulterio, los mataban. Los que adulteraban, no es que tú te podías volver a recasar, adulterabas y te mataban, te lapidaban por la ley judía, te mataban, te daban muerte, y hasta ahí llegaste. Y obvio que se podían volver a recasar, por lo tanto el contexto nunca está hablando del adulterio, el contexto está hablando del sexo antes del matrimonio, cuando estaban desposados. Y que usted tiene que entender que el matrimonio judío no es lo mismo que nuestro matrimonio, amado hermano, de acá de Occidente. El matrimonio judío había un contrato entre los padres de la mujer y los padres del varón. Y hacían un contrato matrimonial y eso se le llamaba desposorio o quedaban desposados. De algún modo no eran todavía matrimonio, pero sí lo eran. No sé si me logro explicar. Es como que había un contrato, pero todavía no se juntaban en una sola carne. No había intimidad marital. Por lo tanto, todavía no se concretaba el matrimonio. Sin embargo, ya estaban desposados. Si en ese periodo, porque la mujer todavía vivía con los padres y el hombre tenía que ir a buscar a la casa de los padres la mujer y hacer la suya. Bendito sea el Señor. Así lo presenta Cristo con las 10 vírgenes, ¿se acuerdan o no? Cuando el esposo va a buscar, aquí, ahí viene el esposo, salido a recibirle. Ahí está presentando una escena de una boda judía, lo que aparece en Mateo 25. Alábalo si puede. Así era la boda judía, y se daban de noche, no de día. Se daban de noche, entonces, amado hermano, esto pasaba, le iba a buscar y era suya. Pero si en ese proceso la mujer se metía con otro varón y fornicaba, porneia, lo que está hablando Cristo en Mateo 19:9,
y el varón descubría la noche de la boda que la mujer había sido infiel, le podía dar carta de divorcio. Y entonces él rehacer su vida. En ese caso, no ya estando casados, porque si ya estaban casados, ya estaban unidos en matrimonio, y la mujer adulteraba, se le apedreaba hasta la muerte. Y naturalmente podía recasarse, rehacer su vida. Obvio, si estaba muerto, estaba viudo ya. O lo mismo el varón, si el varón era el adúltero, piedrazos con él. Lo mataban y la mujer quedaba libre. Por lo tanto, el contexto nunca, pero nunca, ni en Deuteronomio 24, ni en Mateo 19, es el adulterio dentro del matrimonio, sino la fornicación antes, en el momento del desposorio, lo que está hablando Cristo, porque Cristo está respondiéndole lo que están hablando los fariseos. Los fariseos están hablando de Deuteronomio 24, la licencia que dio Moisés para divorciarse y dar carta de divorcio. Los judíos tampoco estaban hablando del adulterio, porque ellos sabían, ellos mismos eran los que iban a apedrear a la mujer, pues. Los que iban a apedrear al Señor, Moisés nos mandó a apedrear a las tales. Ellos sabían que cuando había infidelidad se mataba. Nada que se podrá recasar, no se podrá recasar. Claro que te podías recasar en ese tiempo si le daban muerte al adúltero. No sé si va quedando claro, hermano, yo me enredé solo acá. Ay, Sánchez. Gloria al nombre del Señor. Pero esto le va a quedar muchísimo más claro cuando vayamos avanzando. Bate por el momento decir que Dios no aprueba el divorcio, por el contrario, lo aborrece. La única vez que fue permitido, amado hermano, pues son por casos muy excepcionales, pero la voluntad de Dios nunca va a ser el divorcio, nunca, nunca va a ser el divorcio. Ahora veamos el tema del recasamiento. ¿Le parece si entramos en profundidad en este tema? Porque lo hemos estado tocando por la periferia, pero ahora lo vamos a tocar en el centro, vamos a meternos en el meollo de este asunto. Vamos a ver qué tal es este tema según la Biblia. El otro día nomás vi una publicación de ciertas personas diciendo yo estoy a favor del recasamiento. Bueno, usted está a favor del diablo, porque vamos a ver según la Escritura lo que la palabra de Dios enseña. Vuelvo a repetir, este tema yo lo vi en institutos bíblicos. Este tema yo lo he leído, lo he recontraleído, lo he procesado muchos años. Muchos años tengo libros sobre esto. En mi computador y en mi biblioteca tengo libros sobre esto. Ah, ya hermano, gracias, Luis Salazar. A ver, ¿cuál era la pregunta? ¿Mi alma puede ser salva ya que estas mujeres tenían mal? Sí, hermano, por supuesto que su alma puede ser salva. Todos los pecados son perdonados excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si usted no ha blasfemado contra el Espíritu Santo, usted puede ser salvo, claro que sí. Pero ya vamos a ir viendo cuáles son las condiciones para usted también. Porque las personas que se han recasado y llegan hacia el Señor, a veces se perdona todo, pero no pueden trabajar en el altar. Bíblicamente no pueden. Tienen que tener ciertas condiciones, ciertas cosas que los recasados deben saber. Deben saberlo, no ignorarlo. Pastores, que en mi iglesia se permite. Bueno, que tu iglesia no conoce la verdad, pues. No han estudiado el tema a profundidad, quizás. Pero ya vamos a ver. Pero por supuesto, hermano, por supuesto que pueden ser salvos. Ese pecado es perdonado, claro que sí. Pero hay que humillarse delante del Señor. Vamos a ver las segundas nupcias, el recasamiento. El famoso mal llamado recasamiento. Digo mal llamado porque aunque ese sea su nombre técnico, recasamiento, la Biblia lo llama adulterio. Por eso digo el mal llamado recasamiento, porque la Biblia lo llama adulterio. Y no solo al estado del recasamiento, sino es el nuevo nombre de la mujer que se recasó. ¿Sabe cómo Dios le llama a la mujer que se recasa? Adúltera. ¿Sabe cuál es el nombre que Dios le da a la mujer recasada? Adúltera. Oiga, esto es tremendo, amado hermano. Ya voy a explicar, amado hermano, los que lo hicieron en ignorancia y todo eso. Ya lo voy a explicar. Vamos lento, ¿ya? Despacito por las piedras, decía una viejita por ahí. Mire, Romanos capítulo 7, verso 3 dice: así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Ahí está el nombre nuevo para esa mujer. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. ¿Dónde sale eso, pastor? Romanos 7, verso 3. Si ya el divorcio es el disgusto de Dios, imagínense lo repugnante que debe serle el recasamiento. Ahora, yo no me logro explicar cómo es que las personas pueden ser tan ciegas a la hora de ver este tema, ya que los pasajes bíblicos que les presentaré ahora son tan claros, tan evidentes, tan nítidos, que ni siquiera se necesita ser un experto en Biblia, en materia bíblica, para darse cuenta que el recasamiento no es permitido por Dios. Pastor, yo me casé con un hombre separado. A ver, pastor, yo me casé con un hombre separado y él no era conocedor de la palabra. Ahora sí servimos a Dios. Pablo Soto,
¿Cómo Pablo Soto se casó con un hombre? ¿Es homosexual o me está escribiéndome la mujer a través del Facebook del varón? ¿Cómo es? Explíqueme porque se ve raro que Pablo Soto me diga, me casé con un hombre. ¿Cómo es? Ay, santo. Explíquese eso, explique. Hermano, yo no tengo problema en responder sus preguntas, pero sean claros a la hora de hacer las preguntas. Amén. Y si por si acaso se me pasa, usted le manda un signo de pregunta nomás, como lo hizo recién el hermano Luis no sé cuánto, hágalo y ahí le responde. Pastor, ¿por qué en su iglesia habla de la santidad externa y en la iglesia del obispo Moisés, en el coro hay jóvenes con joya notoria, pero son independientes de la santidad? Mentira del diablo, hermano. Eso es mentira. Es verdad que en algunos casos, aunque es un tema ministerial, en algunos casos, ¿verdad? Ha habido que corregir a cierta hermanita, ¿verdad? Que no sé, han puesto un collar, una cosa, ¿verdad? Que no corresponde, pero se les ha corregido. El ministerio no está a favor y no me va a decir, hermano, usted que dentro de una congregación de 200, 300 personas, una persona no se va a saltar. Uno, mire, a mí el otro día me dijeron, pastor, usted predica santidad externa, pero hay una hermana de su iglesia que no la vive. Escúcheme esto. Me dijeron, pastor, usted predica santidad externa, pero una hermana de su iglesia que yo conozco no la vive. Y yo le digo, ¿y qué tengo que ver yo? Si yo predico la palabra, pero es la gente la que ve si la vive o no la vive, pues. No, pues hermano, usted no puede juzgar la doctrina por lo que alguien está haciendo. No puede juzgar la doctrina por lo que alguien está haciendo. El pastor predica la palabra, mi obispo predica la palabra, pero si por ahí se cola alguien, ¿qué culpa tenemos nosotros? Al momento de encontrarlo, se corrige, se reprende, se baja del coro si es necesario. Pero una persona no puede venir aquí a desacreditar con mentiras, falacias, sin prueba, ¿verdad? Algo que quizás ni siquiera es verdad. Una persona, menos una persona que está fuera del ministerio que no tiene idea, ¿ya? Pero es un tema ministerial. Ahora, veamos algo, porque esta persona lo que busca es sacarme del contexto que estamos hablando, del recasamiento, porque no quiere que le lea los pasajes bíblicos. Ahora, veamos los pasajes bíblicos. Si usted piensa, amados hermanos, si usted piensa, después de leerle yo los pasajes bíblicos que les voy a leer, mire, después de los pasajes bíblicos que yo le voy a leer, si usted cree que el recasamiento sí es posible, usted está más ciego que un topo. Si después de los pasajes bíblicos que les voy a leer, usted sigue pensando que el recasamiento es posible, no, hermano, usted tiene que reprender al diablo que le agarró la mente, porque no es posible que después de estos pasajes bíblicos tan claros usted siga creyendo en tal barbarie. Romanos capítulo 7, verso 2 y 3 dice, anótelo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. No, la mujer adúltera, ¿cómo le vamos a sacar, cómo vamos a tapar el sol con un dedo, amados hermanos? Imposible. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere otro varón, no será adúltera. Pero si en vida del varón se une, en vida de su esposo, se une a otro varón. Pero pastor, me divorcié. Sí, pero que la Biblia está diciendo que si te une a otro varón y tu marido está vivo, eres una adúltera. Fuerte o no, esa es la verdad. Y lo mismo en el varón. Si tu mujer sigue viva y tú te uniste a otro varón, eres un adúltero. Karen Nicole le escribe, ¿qué palabra está más que buena? ¡Qué gran banqueta! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! Vamos, otro pasaje bíblico. Lucas, capítulo 16, verso 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Mire qué bendición. Ay, santo. Dios mío, desde Valparaíso nos saludan. Gracias, de Coyhai, que nos dejaron un saludito igual. Gracias a todos, hermano. Gracias. Gracias por su saludo y sobre todo por compartir. Los que aman la sana doctrina comparten. Los que no están de acuerdo con este tema no comparten, pero los que aman esta palabra la comparten. Ay, santo. Escuche esto. Mire que triste, porque si tú repudias a tu mujer y te casas con otra, adulteras. Y el que se casa con la que quedó solita también adultera. Un adulterio por todos lados, amado hermano. Tú te vuelves un adúltero por casarte con otra. Aparte, haces que esa otra también adultere. Y no solo eso, sino que la otra que quedó sola, la que repudiaste, se llega a casar con un varón. Ese pobre varón que vino en inocencia, también cometió en el adulterio. Tremendo, amados hermanos. Marcos capítulo 10, versículo 11 y 12 dice, y les dijo, Cristo hablando, cualquiera,
No hay excepción. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Santo es el Señor. Qué tremendo. Qué tremendo. Sí, bueno, es verdad, Juan Carlos Toribio. Hay pastores que no dicen la verdad para mantener a las ovejas en el redil, pues. Como dicen algunos, ¿verdad? Yo no hablo esos temas para que las ovejas no se vayan. No, el que se van las cabras y que se vayan las cabras porque son un callo en la obra. Pero las ovejas se quedan. Es imposible que la palabra eche una oveja. Es imposible. La palabra puede quizás contristarte en el momento, pero te lleva al arrepentimiento. Esa tristeza no es del diablo, es de Dios. El Espíritu Santo la produce. Y claro, tengo como respaldarlo. La misma Escritura dice que Dios produce a veces tristezas para arrepentimiento. Yo no me casé, pero tengo una hija y la tuve cuando estaba en el mundo. ¿Me puedo casar, pastor? Por supuesto que sí, hermano. Si usted no es casado, puede rehacer su vida. Usted es un hombre soltero. No es que esté unido, no es que esté unido a la otra persona con la que tuvo una hija, a esa mujer, porque no hay matrimonio de por medio. Incluso, aunque suene feo, no es la idea. Pero usted puede haber dejado 3 hijos regados por ahí, y obviamente se está haciendo cargo. Pero 3 hijos regados. Y si nunca se casó, usted es libre para volver a rehacer su vida con tal que sea en el Señor. Pastor, un creyente teniendo conocimiento del tema se divorcia y se casa de nuevo y quiere reconciliarse con Dios. ¿Tiene que divorciarse de su pareja? No, pues si ya se casó. Ya se casó, ya la jodió, decimos acá en Chile. No sé si será una mala palabra para otro lado. Una mala palabra para otra parte. Pero acá ya la embarró, ya metió las patas. La idea no es cómo se va a divorciar, capaz que tenga hasta hijos con esa nueva persona. No podemos, no podemos llegar a esos límites. Tristemente tiene que sentarse en la última banquita y lo hizo con conocimiento delante de Dios. Es un adulterio activo. Va a tener que sentarse en la última banquita y pedirle perdón al Señor nomás. No le queda de otra. Como decía el reverendo Luis Martí, pobre triste alma que se siente atrás y pida misericordia a ver si el Señor lo salva. Por supuesto que lo puede salvar, hermano, pero pierde muchas cosas. Haberlo hecho con conocimiento. Yo no sé quién está tan enojado, hermano, tantas caritas enojadas que le pone. ¿Te enoja la palabra? ¿De verdad te enoja la palabra? ¿De verdad no es clara la Escritura que el Espíritu Santo en su misericordia abra tus ojos a través de la Escritura? Les sigo leyendo versículos bíblicos porque tengo más versículos y no son todos, hay muchos más. Por eso es posible que una persona siga pensando que el recasamiento es lícito. ¡Qué locura, hermano! ¡Qué locura! Primera de Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11 dice, para los que están unidos en matrimonio, escucha, a los que están casados, los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no, ahí está el imperativo, no se separe del marido. Y si se separa, o sea, si se llega a dar esta situación, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Qué tremendo. Y que el marido no abandone a su mujer. O sea, te llegaste a separar porque hubo golpes, porque yo no estoy de acuerdo en soportar los golpes. Y si una mujer se quiere separar porque su esposo le está pegando, que se separe. Por favor, váyase de esa casa. ¿Cómo usted va a estar aguantando golpes o quizá una violencia contra sus hijos? No lo aguante. Pero tampoco vaya y se divorcie y rehaga su vida. Espera que Jehová quizás haga un cambio en la persona. Uno no lo sabe, pues si Dios ha cambiado a bestias tan brutas como nosotros, no lo va a poder hacer con su marido. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Conoce la verdad, que la verdad te va a hacer libre. 1 Corintios 7, 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 y 11. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Así de claro. Que la mujer no se separe del marido. Mujer, no te separes de tu marido. Ese mandamiento de Dios. Y si se separa, o sea, si llega a acontecer algo que nos lleva a separarse, dice así, quédese sin casar. Pero ¿dónde está lo difícil de entender, hermanos? Si te separas, quédate sin casar. O la otra opción, reconcíliate con tu marido. ¿Dónde está lo difícil de entender? Pastor, si una persona es recasada, dice, recasada, me imagino que quiso decir hermana Alejandrina, y después llega Cristo, ¿qué pasa? Pero que son muy genéricas las preguntas, traten de ser más específicas para yo poder responder, no abarcar tanto, si no vamos a estar hasta qué hora. No sé qué pasa con qué, tienen que explicarse. Lo mismo que le dije a otro hermano, ¿qué pasa con qué? ¿Pueden trabajar en el altar en la pregunta? ¿Pueden ser salvas? ¿Pueden participar de la Santa Cena? ¿Cuál es la pregunta?
Podemos anotar. Por supuesto, Aarón González Ávila, pastor, Dios le bendiga, tengo una pregunta. ¿Podemos anotar su estudio y ponerlo en nuestra iglesia? Derechos de autor concedido, todo suyo, todo suyo. Es más, si usted me escribe a mi WhatsApp, yo se lo regalo, se lo mando, no hay problema. Ojo, que es un estudio de años, no nació ayer, no nació en un estudio de leer un libro. Esta cuestión la había estado en el Instituto Bíblico, hermano, por la gracia y la misericordia de Dios. Te estoy entregando un conocimiento que me ha costado años, pastor. Un recasado en el altar. ¿Puede enseñarle a los nuevos de la iglesia cómo coordinar? Por supuesto que no. Un recasado no siquiera puede estar en el altar. No puede estar en el altar, ya lo vamos a ver. No, ¿cómo le va a enseñar un... No, hermano, no. Hay otras cosas que puede enseñar a hacer un recasado y por supuesto que sí. No son inútiles en la obra, no piense eso. No. Pero ya, entrar al altar, materia de otro, no. O sea que no tenía conocimiento de la palabra, puede ser salva. Claro, hermano Alejandrina, un recasado puede ser salvo porque el pecado del recasamiento es adulterio y del adulterio es perdonado siempre y cuando sea un corazón contrito y humillado. Mira, hasta me rimó la cuestión. Claro que puede tener perdón. El único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo que pasa es que soy enojón, pastor. ¿Qué pasa con...? Me he casado tantas veces. Ah, no, pues, hermano, entonces ya eso sería... Ah, ya el problema no son las mujeres, pues el problema es usted, pues. No, pues entonces no hay que cambiar de mujer. No hay que cambiar de mujer porque sería... ¿Cómo le llaman a algunos? El mismo perro con diferente collar nomás. Pues el problema es uno. Es uno el que se tiene que convertir. Entonces, se separa, quédese sin casar. ¿Está claro o no? Está claro, hermano. Cualquiera lo puede entender. Mire, otro pasaje bíblico, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39. Lo repito para los que están tomando apunte. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39, dice así, el apóstol Pablo, Nuevo Testamento, cartas paulinas. La mujer casada está ligada por la ley a su marido, por la ley mientras su marido vive. Lo vuelvo a leer mejor, ¿verdad? Ay, esta hermana, las cosas que escribe. Hay cosas que mejor no leo. 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, ojo, si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Fíjese usted, que cuando tu marido muere, si es que muere, tú te puedes rehacer tu vida, con tal que sea en el Señor. Nada de ir a buscarse un mundano. Tiene que ser un hijo de Dios. Incluso para eso el Señor es celoso. Pero no está hablando del recasamiento mientras el otro cónyuge vive. No. Está hablando, amados hermanos, de que si el marido muere, entonces ahí recién puede rehacer su vida. A ver el hermano Camilo Candel que escribe. Yo creo que lo que pasa, mi pastor, es que la gente tan carnal que ama más el sentir de la carne que el del espíritu. Y por eso no pueden estar sin alguien a su lado. Porque el que tiene a Cristo ha crucificado la carne junto a sus pasiones y deseos. Bien, fue bien cortante lo que escribió, pero es la realidad. Algunos dicen, no es posible soportar. Claro que es posible. Yo conozco hermanos, años sin mujeres. ¿Y acaso no es lo que Cristo habla después que le da la respuesta a los fariseos hipócritas? Cuando le dicen, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y el Señor le dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes le da. Y después, ¿sabe de quién habla? De los eunucos. ¿Sabe quién es un eunuco? Alguien que no puede estar con mujer, alaba lo que él vive. Y da 3 tipos de eunuco. El que nace así del vientre, el que es eunuco por los hombres, que en la antigüedad los hombres, los reyes, hacían eunucos, amados hermanos. Hacían eunucos, ¿a quiénes? Hacían eunucos a ciertos jóvenes o hombres que tenían que cuidarse de las niñas. Entonces, para los reyes, los príncipes, asegurarse de que el hombre no se acostara con la reina, no se acostara con las princesas, ¿qué hacían? Los castraban, para que suene más rápido. Los castraban y de ese modo impedían que el hombre tuviera relaciones sexuales con las mujeres. Ese es un eunuco hecho por hombre. Y después Cristo da el otro eunuco y dice, y hay eunucos que se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. Ay, bendito Dios. Ahí entran todos los recasados, todos los divorciados, los separados, que quieren seguir trabajándole al Señor, que quieren seguir activando la obra, porque si te recasas ya no puedes. Pero si quieres seguir trabajando para la gloria del Señor en la obra de Dios, tienes que entonces quedarte eunuco o reconciliarte con la persona que fue tu esposa o tu esposo. Ahora, pregunto yo, hermano, seamos sinceros, ¿no es lo suficientemente claro este estudio bíblico para entender que el recasamiento no es de Dios?
Mi hermana Yani Celina, dígame si le quedó claro porque acabo de explicar lo de los eunucos. Un eunuco es una persona que le castran, la castran, un hombre, que lo castran para que no tenga relaciones sexuales con una mujer. O sea, existía mucho en la antigüedad, los hombres, los jóvenes, adultos, los castraban, los dejaban sin miembro viril para que pudieran estar cuidando de las cosas de las mujeres, ¿verdad? Y no podían sostener relaciones sexuales, por lo tanto, ningún rey, príncipe tenía miedo de aquellos hombres porque sabían que eran eunucos, estaban al servicio de las mujeres o de las cosas del asunto del reino. Y los que se hacen eunucos, asimismo, se privan del deseo carnal para poder servir al Señor. No es lo suficientemente claro, yo creo que es claro, hermano. Ahora, ¿qué pasa si llego? Voy a ver la hora porque, ay, santo Jehová, mire, yo tengo que ir terminando. Oh, hermano querido, ¿cómo pasó tan rápido la hora? Ay, Dios mío, ¿por qué siempre me pasa lo mismo, hija? Siempre me pasa lo mismo. Pero se fija, ya tenemos el espacio hecho acá, entonces yo no voy a dejar de transmitir todos los lunes, miércoles y viernes. Usted me va a encontrar aquí, a menos que yo ande viajando. Pero los lunes, miércoles y viernes vamos a estar siempre entregando la palabra del Señor. ¿Qué pasa con los que llegan recasados? Participan del altar. Bueno, tristemente voy a hablarlo así súper rápido, hermano, porque no tengo el tiempo. Me pide el estudio, yo se lo regalo ya. Tristemente, los que llegan recasados no pueden optar al ministerio, porque 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 y Tito capítulo 1, versículo 5, 6 dice que deben ser maridos de una sola mujer. No pueden ministrar en el altar, no. Tampoco pueden, amado hermano, tener un ministerio, a menos que el otro cónyuge muera. En esos casos no hay problema, no hay problema. Pero si llegan recasados, amados hermanos, no pueden participar del altar, porque no tienen la idoneidad para poder enseñar. La Biblia dice, encarga a estos hombres que sean idóneos para enseñar a otros. Es decir, no pueden enseñar a otros porque no tienen la moral, la base, el fundamento, el piso, la base, desde ahí poder enseñar. No pueden hacerlo. Ahora algunos se toman, ¿verdad?, de David y dicen, pero pastor, ¿cómo David? David adulteró. Gloria al Señor. David adulteró y ¿qué pasó con él? ¿Así dicen algunos? Gloria al Señor para siempre. Voy a apagar esto. La cosa me está desconcentrando este parlante. Mire, escúcheme bien. El rey David adulteró y siguió reinando, dicen algunos. Bueno, lo primero que usted tiene que saber de David, número uno, según lo que dice 2 de Samuel capítulo 12, versículo 15, es que David era digno de muerte. El Señor tenía que haberlo matado inmediatamente. Así lo dice la Escritura, él era digno de muerte. La consecuencia que esto dejó marcaría su vida para siempre, el adulterio del rey David. No se murió él, pero se murió el hijo de su adulterio con Betsabé. Al ser humillado, como amado hermano, las consecuencias que pasó por este adulterio, fue humillado de una manera tan terrible que el mismo Absalón, su hijo, se acostaba con sus mujeres, con sus concubinas a plena luz del día. Amados hermanos, David nunca más volvió a ser el mismo después de este adulterio. Nunca más volvió a ser el mismo después de esta tragedia. Jamás. No fue el mismo. Número dos, un segundo punto. David era un rey. Es decir, solo tenía un cargo cívico. No era un ministro, ni mucho menos un sacerdote. David poseía un puesto cívico, político, administrativo y militar, pero no ministerial. No se equivoque, porque algunos dicen, no, pero David pecó y siguió reinando. Claro, pusieron un puesto cívico, político, administrativo y militar. No tiene nada que ver con el ministerio. No tiene nada que ver con las cosas sacras, santas. Y tercero, si David hubiese sido un ministro, hubiese perdido la capacidad de seguir participando en el altar de Jehová, porque las exigencias de los sacerdotes eran demasiado estrictas, sin mencionar que para entrar en la presencia de Dios ni siquiera tenías que beber vino. Querías entrar a la casa de Dios, ni sidra ni vino podías haber bebido. Así lo dice la Escritura, como dice Levítico capítulo 15. Ahora recordemos que hubieron unos sacerdotes que se adulteraron, teniendo su esposa adulteraron. Se llamaban Ofni y Fines. Esta historia aparece en 2 de Samuel, capítulo 2 y capítulo 4. Ahí aparece la historia de Ofni y Fines. Jehová los mató a los dos en un solo día por estar ministrando el altar de Jehová y al mismo tiempo con otras mujeres. Bendito sea el nombre del Señor. Aclaración para terminar en esta conclusión. Es entendible que cada caso es diferente de otro, pero sepa usted que el recasamiento, en cualquiera sea aunque te hayan obligado a casarte, cual sea la condición, el recasamiento es adulterio. La persona está en adulterio. Sin embargo, cuando se hace en el mundo, se hace, ¿verdad?, en ignorancia. Lo hicieron, qué sé yo, hermanos amados, en ignorancia. Igual es un adulterio, solamente que se trata de diferentes formas. Por eso es importante que estos temas usted los trate con cada pastor local de su iglesia, no conmigo. Usted tiene que tratarlo con el pastor de su iglesia.
Ahora, si el pastor de su iglesia dice, no, hijito, estás bien, no, así como está, ya está mal el hombre. Está mal, busca consejo bíblico, pero siempre es bueno tratar estos temas con los pastores de su iglesia local, porque ellos van a saber cómo lidiar, cómo es tu tema, cuál es el trasfondo, cuál es tu historia de vida, cuál es tu antecedente, quién eres tú, por qué llegaste a eso, en qué cosas se te puede hacer trabajar. Ahora, usted podrá decir, pastor, pero si es dura, es dura, hermano, pero el que ama la palabra no sale de una iglesia de sana doctrina por este tema. Yo tengo hermanos en la congregación que yo los pastoreo y están en esta condición. Y contento ellos hacen las cosas que pueden hacer dentro de la obra, como es la gran honra de hacer aseo en el templo. Ahí no les gusta, ¿verdad? Les gusta que le hablen de micrófono, de altar. Pero ¿qué pasa con hacer el aseo en el templo, el aseo en el baño, con servir a las mesas? ¿Qué pasa con eso? Alábalo si puede. Muchos dirán, pero ¿y si estoy recasado no puedo trabajar en altar? Amén. Igual que cientos de hermanos que tienen su vida ordenada y tampoco trabajan en el altar, porque no todos son llamados al altar. No todos son llamados a la predicación. No todos tienen el don de parte de Dios para ministrar en el altar de Jehová. Así que, hermanos, los que estamos casados, a cuidar nuestros matrimonios, a cuidar nuestros hogares. Espero, amados hermanos, que los más de 100 hermanos que hemos estado conectados acá haya podido ser de bendición este estudio bíblico. Compártalo con seres queridos, compártalo con gente que necesita esta palabra. Si hay alguien que está a punto de casarse, aconséjelo bien primero. Yo no permito que acá nadie se me case en la iglesia sin primero darle una consejería bíblica, por lo menos unas 2 charlas bíblicas estando con ellos juntos, porque es algo muy, muy delicado. A cuidar nuestros matrimonios para la gloria y la honra del Señor. Amados hermanos, que el Cristo de la gloria me los bendiga. Un abrazo grande, fuerte, para la gloria del Señor. Se despide de su servidor, el pastor Marcelo Fuente Alba. Dios les bendiga.